acaban de incorporarse al coloquio. Vamos a continuar. Recuerdo que el coloquio tiene por nombre Problemas contemporáneos en filosofía. Entonces, los reconocidos investigadores que nos acompañan pues están presentando, digamos, las líneas de investigación actuales de respectivos trabajos. Vamos a continuar con la doctora Susan Hart, ampliamente reconocida por nosotros, ¿sí? Nuestra comunidad filosófica y más, definitivamente. Agradecemos que esté aquí de nuevo, bienvenida de regreso. Es muy generosa, ha sido muy generosa con nosotros. Es la tercera vez en medio año aquí en México y esta va a ser la sexta o séptima conferencia que nos da. Sexta o séptima conferencia que nos da en la Universidad Veracruzana. Bueno, como sabemos, ella es una prestigiosa filósofa que ha desempeñado su trabajo en filosofía de la ciencia, en epistemología, en lógica, en metafísica, y actualmente en Verse, y actualmente trabaja en filosofía de la ciencia y el derecho. En cada una de estas ramas ha producido libros mundialmente reconocidos, ¿sí? Y bueno, sin más, le vamos a dar la palabra a la doctora Susan Hart para su conferencia. Vamos a contar con una traducción simultánea. Nos va a hacer el favor de nuevo Christopher Gómez, un estudiante de nuestro doctorado, doctorado en filosofía, y procedemos con justicia, verdad y prueba, teoría y práctica. Gracias. Buenas tardes. Hablaré en inglés con traducción, si sale más o menos aceptable. Y tal vez intervenciones de mío en español, más o menos. Quiero decir algunas palabras sobre el título. Sobre todo mi subtítulo. Francis Bacon escribe una vez: los filósofos hacen leyes imaginarias por naciones imaginarias, y sus discursos son como las estrellas que dan no dan más luz porque son tan altos. Philosophers make imaginary laws for imaginary commonwealths, and their discourses are as the stars, which give little light because they are so high. Es porque una de las preocupaciones de mi vida intelectual es comprender la interacción entre teoría y práctica. Theory and practice is a recurring theme. Look at the contrast. I enjoy this. Okay. This is an excerpt from the Federal Rules of Evidence, which govern the presentation of evidence in all the federal courts in the United States. Dice que esto lo extrae de las leyes federales de evidencia que regulan todas las instancias de evidencia en todas las cortes federales en los Estados Unidos. These rules should be so construed as to administer every proceeding fairly, eliminate unjustifiable expense and delay, and promote the development of evidence law to the end of ascertaining the truth and securing a just determination. Entonces, estas reglas pues deben ser construidas de tal manera
que puedan administrar un procedimiento justo, que puedan eliminar dilaciones injustificadas y que puedan promover el desarrollo de una ley de la evidencia con el fin de poder procurar una determinación de evidencia segura, ¿no? Y justa. That's the theory. This is from a novel by a man called Steve Martini. Sounds like a drink, anyway. Including a very cynical attorney, one of the characters, who says this: most victories in criminal courts are fashioned by the preponderance of perjury. You spin yours and they spin theirs, and in the end, the side that is most adept at invention wins. Throughout history, truth has withered and died of loneliness in most courtrooms. Esto lo extrae de una novela de Steve Martini. Un personaje que es un abogado cínico dice esto: la mayoría de las victorias en las cortes criminales se logran a través de la preponderancia del perjurio, ¿no? Cada quien arma su propia argumentación. Al final, aquel lado que está más adepto a la invención es el lado que gana, ¿no? A través de la historia, la verdad ha sucumbido y ha muerto de soledad en la mayoría de las cortes. Let's hope that's not practice. Es que eso no es la práctica, ¿no? En sí, de la ley. Jeremy Bentham wrote of injustice and her handmaid falsehood. It's a wonderful metaphor. I think it contains a large element of truth. Jeremy Bentham escribe esta metáfora, me parece maravillosa y tiene bastante verdad. Dice, la injusticia y su sirvienta, la falsedad. Why? Well, because however just the laws are, however just the administration of the laws, if somebody is found guilty of a crime he didn't commit, or is found liable for an injury he didn't cause, then, by my standards at least, a substantive injustice has been done. Y esto porque, independientemente de qué tan justas sean las leyes, y también independientemente de cómo se administren estas leyes, si a alguien se le encuentra culpable de un crimen que no cometió o adjudicable de alguna lesión que él no causó, pues entonces se ha cometido una injusticia sustantiva. That doesn't mean just laws and just process aren't important. It means the topic today is proof. Esto no significa que las leyes justas y los procesos justos no sean importantes, solamente que el tema de hoy es la evidencia, la prueba. So, what must be the case if substantive justice is to be even possible? First of all, there must be such a thing as factual truth. There must be a truth of the question: who committed this crime? Who caused this injury? Así que si va a ser posible hablar acerca de una justicia sustantiva, pues en primera instancia tenemos que reconocer que hay una verdad fáctica, hay una verdad de los hechos. And this factual truth has to be objective. That's to say, it cannot be a matter of what anyone believes or even of what everyone believes. Esta verdad pues debe ser objetiva, no depende de de ninguna creencia. And we have to be able to figure out well enough what the truth of a disputed matter is. Ahora, tenemos que ser capaces de indagar, de darnos cuenta cuál es la verdad, ¿no? Cuál es la verdad de hecho de los asuntos que estamos tratando. And that last in turn requires that there be objective standards of what makes evidence better or worse. Esto
por supuesto, requiere que tengamos unos estándares objetivos de qué sería una mejor o una peor evidencia. And what that means is those standards cannot be just convention. They can't just be matters of convention. They must be real indications of likely truth, at least fallible indicators of likely truth. Estos estándares no pueden ser estipulados nada más, no pueden ser el resultado de la pura convención, sino que tienen que indicar hacia la verdad más probable, por lo menos de una manera factible. If those presuppositions were not true, what would legal proof procedures be? They would be a kind of cruel judicial theatre. Si estas presuposiciones no fueran verdaderas, entonces la evidencia legal, los procedimientos que aceptan la evidencia legal serían un tipo de farsa legal, farsa de las cosas. Un tipo de obra de teatro. Ajá, de obra de teatro. Cruel. Cruel. Yes, yeah. And even if they are true, specific legal procedures need specifically to be suitable for reaching factually correct verdicts, at least often enough. Y inclusive si son verdaderas, los procedimientos específicos legales deben ser lo suficientemente competentes para alcanzar veredictos fácticos, ¿no? Con bastante frecuencia. Okay. How often is often enough? I'm in no position to say, but wrong more often than right is certainly unacceptable, and wrong 75% of the time strikes me as grossly unacceptable, for example. No sabemos qué sería, digamos, la probabilidad, o sea, qué tan probable sería el llegar a una evidencia fáctica. Lo que menciona es que sin duda si la mayoría de las veces las evidencias no lo son, pues entonces estamos ante un problema. Y si algo así como el 75% de las veces son evidencias falsas, pues entonces estamos ante un asunto ya grotesco. It's an interesting question, and it's a philosophical question, but it's not a question within the scope of an epistemologist like myself. Esta es una pregunta legal muy importante, pero sin embargo no está en el marco de los epistemólogos. It's worth noticing, I think, the very same presuppositions are required if there is to be such a thing as legitimate scientific inquiry. Sin embargo, se vale la pena pues, notar que las mismas presuposiciones deben ser verdaderas si es que vamos a poder hablar algo así de una legitimidad en la investigación científica. Or for that matter, historical inquiry or any kind of empirical investigation. O bueno, de hecho, cualquier investigación histórica o cualquier tipo de investigación empírica. So these are not peculiar legal presuppositions. The point is, these are things we all take for granted all the time. The only people who deny them are crazy philosophers. Estas presuposiciones no son particulares al derecho, ¿no? Todo el mundo las está asumiendo implícitamente, solo los filósofos locos las cuestionan. So, the first part of this lecture defends those 5 presuppositions. The second part explores the competence of US evidentiary procedures to this end, and comments more briefly on some civil law procedures, and specifically on some Mexican procedures. Así que la primera parte nos va a hablar va a defender estas 5 presuposiciones mencionadas. La segunda parte, en la segunda parte va a explorar la competencia de los procedimientos de evidencia en los Estados Unidos. Va a hacer también comentarios acerca de los procedimientos de las leyes civiles y en Estados Unidos, pero también va a hablar de algunos casos en México. First, you certainly opine that there is such a thing as truth. Otherwise, reason and thought would be without a purpose. And what truth means, he goes on, is that something is so, whether you or I or anyone thinks it is so or not. Everyone believes this, he says, or he would not
Peirce escribe, por supuesto opinas que hay algo así como la verdad. De otra manera, el razonamiento, el pensamiento no tendría ningún fin. ¿Qué es lo que significa esta verdad? Continúa escribiendo. Quiere decir que algo es tal cual, independientemente de que yo, tú o quien sea piense que puede o no puede ser así. Todo el mundo cree esto, parece ser. Y si no, pues nadie haría ninguna pregunta. I'm going to add, if you didn't believe this, you wouldn't make any assertion either. Tampoco, si no crees esto, pues no podrías hacer ninguna aserción, ¿no? No puedes hacer. Because even to assert that there's no such thing as truth is to commit yourself to it being true that there's no such thing as truth, and in consequence to undermine your own claim as you make it. La aserción de que no hay algo así como la verdad te compromete a la verdad de que no hay algo así como la verdad y por lo tanto está rebasando tu propia aserción. I'm smiling because I must have said this 20 times to Richard Rorty, and he never nodded the way some of you did. Dice, se ríe porque le ha haber dicho esto 20 veces a Richard Rorty y dice, no captó como usted sí captaron. So why do so many people believe, or at least profess to believe, that truth is illusory, or relative, or subjective, or invariably partial, or in principle unattainable? Entonces, ¿por qué muchos creen que la verdad es un asunto ilusorio, relativo, invariablemente parcial, subjetivo, algo que no se puede alcanzar, ¿no?, plenamente? Well, I think some are overreacting against a very simple-minded conception of truth as truth with a big T, as sort of goddess we have to worship. Estos asuntos parecen tener una sobrereacción a un tipo medio ingenuo, ¿no?, de una forma ingenua de ver la verdad en grande, en mayúscula, como la verdad de los dioses, o la diosa verdad. Others, I think, confuse what passes for truth, what's accepted as true, with what is true. Of course, what passes for truth is often not truth at all. But so far from following that there's no such thing as truth, it actually follows that there is. Otherwise we couldn't say what passes for truth is actually false. Otros han confundido lo que creemos o lo que pasa por verdadero con lo que es verdadero. Esto también pues, no se puede sostener, porque si podemos distinguir entre lo que pasa por verdadero y lo que es verdadero, quiere decir que sí debe haber algo verdadero, ¿no? Entonces esta confusión no se sostiene. Others, I think, are misled by an ambiguity in the word absolute. There is a sense, I think, in which truth is not absolute. That's to say, our knowledge of the truth is always uncertain. Algunos también se engañan o toman un camino engañoso por la ambigüedad de la palabra absoluto. Parece, en cierto sentido, sí, la verdad puede no ser absoluta, en el sentido de que tal vez no la conocemos toda. But in another sense, I believe truth is absolute. That's to say, it's not relative. Por otro lado, la verdad sí es absoluta, o sea, no es relativa. Others again, I think, confuse truths, that's to say, particular true propositions, some of which are relative, some of which are partial, etc., with truth, the phenomenon, which is neither. Algunos también confunden las verdades proposicionales, digamos, algunas sí serían relativas y demás, con la verdad, con el fenómeno de la verdad. Proposicional con el fenómeno. Some, I think, are misled by, I don't know if you have a corresponding expression in Spanish, true for me, true for you. Algunos también se confunden con expresiones tales como esto es verdadero para mí o es verdadero para ti. Sí, es algo que dicen siempre los estudiantes. Oh, it's true, maybe true for you, but it's not true for me. Well, look, if you and I disagree about whether P
was one of us must be right and the other one must be wrong. Si no podemos estar de acuerdo acerca de P, suponemos que P es una proposición, entonces, y suponiendo que P no es ambigua, entonces alguien tiene que estarse equivocando y el otro no. Some people, I think, are confused by the fact that some truths, including legal truths, are made true by things that people do. Legislators, for example, and judges who interpret legislation. Algunos también se confunden por el hecho de que algunas verdades, en derecho sobre todo, digamos, se constituyen, ¿no?, por lo que hacen las personas, por lo que hacen las cortes, por lo que hacen los jueces. The fact that legal truths are made true by things people do doesn't mean they can't be discovered, and it doesn't mean they're not objective. Sin embargo, que las verdades sean verdades por lo que hacen las personas no significan que no las podamos descubrir, que no sean objetivas. Last semester, I asked my class in scientific evidence, what rule governs the admissibility of scientific evidence in Florida? Ella había hecho la pregunta de qué es lo que cuenta como evidencia científica en las Cortes de Florida. What makes it admissible? ¿Qué hace admisible la evidencia científica, ¿no?, específicamente en Florida? Only one hand. The hand said, the Fry rule. Fry rule? Fry is just the name of the case. Okay. Bueno, alguien mencionó un caso, ¿no?, la regla Fry. Los casos los nombran así. Mi contesta, no! Por favor, tú estás un año en el pasado. The legislature changed this last year. We were asleep. Parece que se durmieron porque la legislación ya había cambiado un año anterior. Okay. Dealing with all those terrible arguments would be a nightmare. And worse, when we've cut all those heads off, we have nothing constructive. Y ahora, intentar discutir contra todos estos malos argumentos, pues es una pesadilla, ¿no? Y lo peor de todo es que una vez que cortamos esas cabezas, no vamos a poder construir nada, no vamos a poder hacer nada con eso. Those poor old Greeks are all trying to cut heads off the Hydra. Cortando la cabeza de la Hidra, ¿no? So, what does it mean to say that this or that claim is true? Pues, ¿qué quiere decir que esta o aquella aserción es verdadera? Okay. I'm going to skip over some technicalities in the written paper. Vamos a tratar algunos tecnicismos que sí están en su artículo. I wish I could do this. I'll just say, I would start with Aristotle's observation, to say of what is that it is, and to say of what is not that it is not is true. Okay. Podemos comenzar con Aristóteles, decir de lo que es, qué es o qué no es. Y, and with the articulation of this Aristotelian insight by Frank Ramsey, which I have come to call laconicist. Laconic means short, terse, and laconia, I learned, was the ancient Greek word for Sparta. Bueno, también tenemos el modelo de Ramsey, que ella considera lacónico, que ya está investigando. O sea, creo que la palabra lacónico tiene relación a en la antigua Grecia, así es como se le llamaba a la ciudad de Esparta. Esto es solo imagen de Aristóteles que conozco, en que parece ser un ser humano. That's why I like it. It looks like a human. Here's Ramsey. The proposition is true, just in cases the proposition with phi and p. Es el modelo de Ramsey, ¿no? Una proposición es verdadera solo si es el caso que la proposición que P es P. For example, a very Ramsey-esque example, it's true that Smith is either a liar or a fool, just in case Smith is either a liar or a fool and not otherwise.
Por ejemplo, es verdad que Smith es ya sea un mentiroso o un tonto, tan solo si es el caso que Smith es un mentiroso o un tonto, y no ninguna otra cosa. This seems almost too obvious for me to say, but Ramsey replies, yes, I know, it's kind of embarrassing to have to say this, but, this is a quotation, there is no platitude so obvious that eminent philosophers have not denied it. Ahora, parece obvio, ¿no? El mismo Ramsey me da un poco de pena, obvio que es eso. Pero responde que no hay ninguna platitud, no hay ningún asunto que sea tan obvio para que un filósofo eminente no lo niegue. Here are some virtues of this approach. It applies regardless of subject matter. It doesn't matter whether the proposition in question is mathematical, historical, legal, philosophical, it doesn't matter. Una de las virtudes de esta formulación lacónica de Ramsey es que tiene una aplicación universal, completamente universal. No importa el tema, puede usarse en matemáticas. It requires no reference, it makes no reference to any society, community, individual, paradigm. I don't know why I said community twice. And this is because it tells us truth is neither relative nor subjective. Esta definición tampoco requiere ninguna referencia hacia la sociedad, la comunidad individual, hacia los paradigmas, básicamente porque pues está establecido que la verdad no es relativa ni subjetiva. And it accommodates a very important intuition in a very economical way. Whether a proposition is true depends on whether things in the world are as it says. Y pues bueno, le da cabida a la intuición de que la verdad de una proposición depende de que esté diciendo que las cosas son como son. Como él dice, perdón, que las cosas son como dice. So, for example, now we're getting legal. It's true that there was a visible stop sign at the scene of the accident, just in case there was a visible stop sign at the scene of the accident. Por ejemplo, pues es verdadero que había un señalamiento de tránsito en la escena del accidente, tan solo si es el caso que había un señalamiento de tránsito visible, perdón. Es el caso que el señalamiento de tránsito visible, solo si es el caso que había un señalamiento de tránsito visible. It's true that Mr. Cook's Guillain-Barré syndrome was caused by his swine flu vaccination, just in case his swine flu vaccination did cause his Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is a disease you don't want. Apparently it begins with tingling in the fingers and the toes, and within 3 weeks you can be completely paralyzed. El síndrome, bueno, por ejemplo es así. Es verdad que la vacuna contra la influencia del señor Cook, digamos, le causó el síndrome de Guillain-Barré, tan solo si es el caso que esta vacuna contra la influenza le causó el síndrome de Guillain-Barré. Y menciona este síndrome, es algo terrible, ¿no? Por cierto, empieza con cosquilleos en los dedos del pie de la mano, y en 3 semanas puede estar paralizado. Phew, 25% done. 25% hecho. Qué típico. This is an absolutely characteristic pose of Richard Ross. He tells us, not only I don't have much use for the notion of objective truth, also I see rationality as nothing more than, I quote, civility, respect for the opinions of those around them. Bueno, Richard supósita no nada más nos dice que no, que realmente no haya que hacer con la noción de verdad objetiva, sino que inclusive cree que la racionalidad no es más que un tipo de civismo, como reglas de civismo, como el respeto de la opinión del otro. Debbie said last Y
regresa. You cannot acknowledge that claims are often made on the basis of flimsy evidence without ipso facto acknowledging that there's an objective difference between better evidence and worse evidence, between weak, flimsy, partial evidence and the strong, more robust, more comprehensive. Sin embargo, bueno, a veces no se puede uno dar cuenta ni reconocer que ciertas aserciones que se hacen sobre evidencias malas, evidencias inadecuadas, ipso facto, se tiene que hacer ipso facto al mismo tiempo que se reconoce que debe haber una diferencia objetiva entre mala evidencia, evidencia débil y parcial, y evidencia mucho más robusta, comprensiva, fuerte. I'm willing to bet that when he had to choose a doctor, for example, or check whether his plane was on time, or make sure the royalty check had arrived in the bank account, Roger read with the evidence, the same way we mostly do. Dice ella, podría apostar que cuando él tenía que escoger un doctor, o cuando tenía que checar el horario de un vuelo, o cuando tenía que checar si le habían hecho el depósito de sus regalías, pues Rorty realmente se iba por la evidencia, ¿no? Como la mayoría de nosotros lo haríamos. Except the lady in the cartoon, who is saying, I don't know which doctor to choose. One has more friends on Facebook, but the other one just retweeted my message. Dice en la caricatura, bueno, no sé yo qué doctor escoger porque este tiene más amigos en Facebook, pero pues este otro acaba de hacer un retweet de mi mensaje, no sé cuál es. Maybe that's what Rocky did, I don't believe. Tal vez es el que te no lo crees. As Benton said, questions of evidence are continually presenting themselves to every human being, every day, and almost every waking hour. Como Bentham lo dice, los asuntos de la evidencia se están presentando continuamente a todos los seres humanos, todos los días, en todo momento. Exactly. And the practice of judging evidence, appraising it, assessing its worth, is also the professional business of certain classes of people. También la práctica de juzgar la evidencia y qué es lo que vale como buena evidencia es algo en lo que se profesionalizan varias personas. Among others, navigators, surveyors, experts on the authenticity of artworks, scientists, historians, physicians, detectives. I could go on all afternoon. Por ejemplo, navegadores, gente que hace encuestas, expertos sobre la autenticidad del arte, científicos, historiadores, doctores, detectives, analistas, and lawyers, jurors, and judges. por supuesto también abogados, jurados y jueces. However, the theoretical articulation, as opposed to the practical assessment of what makes evidence better or worse, what makes a claim more or less warranted, is the professional business of epistemology. Por supuesto, la articulación teorética acerca de qué haría mejor o peor una evidencia o qué aserción tiene mayor garantía en la verdad o menor, pues es el asunto de un epistemólogo profesional. And the reason we need epistemology, I think, is because although we have an intuitive grasp of evidence, that grasp is imperfect. Y bueno, necesitamos epistemología porque aunque tengamos una comprensión intuitiva acerca de lo que es una buena evidencia, pues aún así es una intuición imperfecta. Mill was right when he said, without that intuitive grasp, we couldn't begin. Well, I was going to say to do with epistemology, but epistemology is a word that came into currency only after Mill. But that's what he meant. Without this intuitive grasp, epistemology would be impossible. Ahora, como Mill decía, sin esta comprensión intuitiva, no podríamos empezar a construir una epistemología. No lo dijo así tal cual porque esta palabra pues empezó a usar después de Mill, ¿no? That doesn't mean those standards are subjective. It does mean William James was right when he identified what he called a sentiment of rationality. That is, a feeling that this satisfies our doubts, and took this to be a mark of the reason.
Ahora, no significa que los estándares en cuestión sean subjetivos, pero sí indica algo que William James ya había identificado como el sentimiento de la racionalidad. Es como un sentir que está satisfaciendo tus dudas, es como la marca de los razonables. This slide is really for any law students or law professors present who may be saying, epistemology, what's that? Y bueno, como esto era también para estudiantes de Derecho, pues sí, nos pregunté, ¿qué es eso de epistemología? Es una palabra fea, pero útil. Jonathan Rauch, who was a journalist, once wrote a very interesting book about speech codes in American universities, about restrictions on freedom of speech on university campuses. A book which is, at its heart, epistemological. If you want to empty the room at a cocktail party, say epistemology. Ahora, Jonathan Rauch, que ha escrito acerca de los códigos lingüísticos en las universidades, en las comunidades universitarias, llegó a escribir esto de que, bueno, si quieres que nadie venga a tu fiesta, o que se vacíe tu fiesta, pues simplemente diles epistemología. Don't leave, please. No se vaya. It's an ugly word, but it's a useful word for a discipline which is also potentially useful. Será una palabra fea, pero es muy útil, ¿no? Podría potencialmente ser una disciplina. I say a useful word in part because, unlike philosophical theory of knowledge, which means to say it has an adjectival and even an adverbial form. Ahora es mejor saber esto porque en vez de decir la teoría del conocimiento filosófico que tiene un adjetivo, tiene un adverbio. You try saying theory of knowledgeable. Por ejemplo, entonces epistemología se puede ser adjetivada, puede ser adverbiada, tiene mayor comercio lingüístico que decir teoría del conocimiento. Why do I say a potentially useful discipline? Well, because I think a good deal of what goes on among professional epistemologists is essentially incestuous and not very useful, but potentially it's a very useful discipline. Dice, ¿por qué pone potencialmente útil? Porque pues, mucho de lo que sucede en los ámbitos profesionales de la epistemología es endogámico, ¿no? Incestuoso, ¿no? A veces no salen de ahí, pero pues, sí es potencialmente. And of course, good epistemology is also found among, for example, thoughtful scientists, among thoughtful writers of detective fiction, among thoughtful judges, as well as among professional epistemologists. Hay que considerar que hay contribuciones importantes a la epistemología no solo desde los epistemólogos, ¿no? También ha habido escritores de novelas o jueces, profesiones que también tienen algo que decir al respecto. A decent theoretical account ought to help us understand why we sometimes misjudge evidence. It ought to spell out what makes the evidence with respect to a claim better or worse, what makes a claim more or less just, a belief more or less justified, a claim more or less right. Una teoría pues, decente acerca de la evidencia primero nos debería ayudar a entender por qué a veces no sabemos evaluar la evidencia con justicia. También nos debería definir o intentar definir qué es lo que hace ciertas aserciones mejores o peores que otras y qué es lo que hace también una creencia que una creencia esté más o menos justificada, ¿no? O más o menos garantizada. Please notice the gradational character of those remarks. Vean cómo todas estas oraciones tienen una característica de gradiente, de gradual. Okay. Earlier I made a contrast between weak, flimsy, partial evidence and stronger, more robust, more comprehensive evidence, a form of words that came very naturally. Ahora, previamente había contrastado, ¿no? Entre la evidencia
débil, parcial, mala, y una evidencia más robusta y fuerte y comprensiva, ¿no? Y bueno, estos términos son de lenguaje vienen naturalmente, ¿no? And by no coincidence, it very nicely parallels my account of the quality of evidence, which I call found heretism. Y ahora no es coincidencia que estas palabras también tienen un paralelismo con su propia teoría del founderentismo, del fundacionismo. Sí, un camino tercero entre el fundacionalismo y el realismo. According to this theory, the quality of evidence depends on how with respect to claim, of course, always evidence with respect to a claim, how supportive it is with respect to the claim, how secure it is independent of that claim itself, and how comprehensive it is, how much of the evidence, the relevant evidence, it includes. Bueno, la calidad de la evidencia primero va a depender primero qué tanto va a soportar aquello la aserción, o sea, qué tanto va a soportar las aserciones que pueden hacer de ello. Después, qué tan segura es independientemente de las aserciones que se hagan de ello. Y tercero, qué tan comprensivo es, cuánto acerca de lo que es relevante al caso incluye, ¿no? It's quite usual, I think, for epistemologists to pay attention. Normal for them to pay attention to the first of these dimensions. It's not rare for them also to pay attention to the second. It's extremely rare for them to give appropriate attention, I think, to the third. Típicamente un epistemólogo va a tratar el primer asunto, a veces tratan el segundo asunto, sin embargo es extremadamente raro que traten el tercero. When they pay attention to the third, they normally talk about the available evidence, which seems to me to be quite insufficient. Cuando llegan a hablar del tercer principio, hablan acerca de la evidencia disponible, y a ella le parece que no es suficiente solamente incluir la evidencia disponible. I wonder if you know that the famous speech in which Donald Rumsfeld was being criticized for the failure of US intelligence in Iraq, when he notoriously said, well, you see, the problem's this. You see, there are the known knowns. The known knowns. And then there are the known unknowns. And then there are the unknown unknowns. Hay un caso, más que un caso, un evento famoso en Estados Unidos, cuando Donald Rumsfeld se le está criticando porque falló todo el servicio de inteligencia en Irak. Su respuesta fue notable, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que tenemos asuntos conocidos, o sea, que sabemos que sabemos, asuntos que no sabemos que sabemos, y asuntos que no sabemos que no sabemos. Excepto yo. Yo estoy diciendo, tal vez un secretario de defensa terrible, pero como epistemológico. Tiene un punto. He has a point, an epistemological point. One of our problems is there may be relevant evidence which we don't realize is relevant. That's one reason we get things wrong. Ahora el asunto es que tal como secretario de defensa fue terrible, ¿no? Pues sí está haciendo unas secciones epistemológicas importantes. Sobre todo esto, puede haber evidencia relevante que no sabemos que es relevante. Y esto es importante. This is one of the things that trips us up. Of course, all this needs spelling out. It took me approximately 10 years. I cannot summarize it in 10 minutes. Por supuesto, esto pues requiere mucha elaboración, ¿no? Y le ha tomado más de 10 años, no lo podré decir en 10 minutos. But, for example, we need to understand the connection between supportiveness and explanatory integration. Por ejemplo, primero tenemos que entender la conexión entre algo que da apoyo y una integración heurística, una integración de explicación.
that we need to understand the difference between positive evidence with respect to a claim, negative evidence with respect to a claim, and evidence neutral with respect to a claim, that's to say, irrelevant. Bueno, primero debemos encontrar la diferencia entre evidencia que es positiva hacia una aserción, que es negativa hacia esa aserción, o que es irrelevante. And we need to understand the consequences of this for the independent security condition. At its simplest, a claim is more justified the more independently secure the positive evidence, but the less independently secure the negative evidence. Entonces, en cuanto al principio de digamos, seguridad interna, ¿no? Sería... ¿cómo es eso? Okay, there are consequences of these distinctions for the independent security condition. We want the positive evidence to be more secure, but the negative evidence to be less secure. Por supuesto, lo que le daría apoyo al principio de seguridad interna sería que lo que estamos buscando es qué es lo que le daría mayor soporte a la evidencia positiva hacia la aserción, ¿no? Y qué le restaría también. O sea, tenemos también que investigar qué le restaría el soporte a la evidencia. This actually explains a lot of what happens in court when one party challenges the solidity of the other party's evidence. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando en la corte una parte de la disputa discute acerca de qué tan relevante es la evidencia de la otra parte. Qué tan sólida es la evidencia. We also need to understand that what's relevant to what depends on facts about the world. It's not pure logic. Tenemos también que entender que un criterio que es relevante para qué depende de hechos fácticos, no solamente de la lógica. Okay, imagine you and I are hiring an assistant. Okay. I'll be the idiot. You can be the intelligent person. Okay. I believe in graphology. I think you can tell by the way somebody writes what their character is. Okay, basically speaking. Entonces digamos un ejemplo, ¿no? Ambos contratamos a alguien para que le dé soporte o para que nos diga qué tan soportable es la evidencia, ¿no? Entonces, imagínense este caso. Ella cree en la grafología, en que se puede determinar la personalidad de una persona según cómo escribe. Okay. So I say, look, all applications must be handwritten. You say, well, it's stupid, but okay. Ahora dice, bueno, pues entonces todas las aplicaciones tienen que, que vamos a pedir, tienen que estar escritas a mano. Y yo diría, pues no, eso no es así, pero lo acepto. I read the applications and I say, what? Not her. Look how she writes her G's. You know, such a person cannot be trusted with money. Entonces estamos haciendo esta aplicación, ella ve una aplicación escrita a mano y rechaza a la persona porque asume que la forma en la que escribe las G's indican que es una mala persona, a la que no se puede confiar dinero. And at this point I assume you say, look, that's ridiculous. Ahora, supongamos que yo diría, no, pues es ridículo. It's irrelevant. Okay, well, is it relevant or isn't it? La pregunta es uno diría es irrelevante, ¿no? Y otro sí que sí lo es. La pregunta es ¿eso no es relevante? Sí, es relevante, sí y solo sí. La teoría de grafología es verdadera. So it depends on facts about the world. Así que, pues sí, la relevancia sí va a depender de los hechos del mundo. Even in this sketchy form, the theory suggests some of the ways in which we judge evidence. We allow our wishes or our fears to distract or skew our attention, so we're lazy or we're selective. Y en esta manera esquemática de presentarlo, bueno, se está sugiriendo de que
podemos llegar a juzgar mal una evidencia al permitir que nuestros deseos, nuestras emociones nos distraigan, ¿no? Acerca de una selección. And we only look to how supportive it is, or we only look to how independently secure it is. We forget there are 3 dimensions of evidential quality. Por ejemplo, podemos nada más darnos cuenta de qué tanta soporte le da a la aserción o qué tan segura es independientemente, pero se nos olvida que hay 3 aspectos que considerar. There is something I'm not trying to do. This is not a list of rules for evaluating evidence. My friends in Spain and in Colombia are very fond of rules for evaluating evidence. But the rules they come up with are invariably operationally idle. Entonces, hay que entender que esto no es una lista de reglas para evaluar la evidencia. Dice sus amigos en Colombia, en España, parece que les gusta mucho elaborar, ¿no?, este tipo de reglamentaciones, pero ellas parece que invariablemente son operacionalmente inútiles. Sí, hay siempre en la lista, no, you have to look, but it's there, la palabra de una manera razonable. Por ejemplo, en this place, todo es vacío. Yes, Nor am I trying to tell you how to justify a claim to an audience. That's rhetoric. It's not epistemology. Tampoco nos está diciendo cómo es que vamos a justificar una aserción a nuestro público, ¿no? Porque eso es el campo de la retórica, no de la epistemología. And I'm not trying to give a categorical account of justified, warranted, reasonable. That's all a matter of degree. Tampoco nos da una definición categórica acerca de lo que es justificado, garantizado, razonable. No hay grados en esto. In other words, what I'm talking about is what we call, in the language of the law, degrees of proof. That's what I mean by degrees of one. Ahora, a lo que se refiere es lo que en el mundo legal se ha llamado los grados de prueba, grados de evidencia, que podría ser. Esto es qué tanta garantía dan, qué tan garantizadas están. Esta es una escalera de los estándares en los Estados Unidos. Beyond a reasonable doubt, clear and convincing, preponderance of the evidence, I can't read the rest. Very small is scintilla, or reasonable suspicion, scintilla, no evidence. Serían los grados, ¿no? Desde la duda razonable hasta no evidence. Thank you, yes, go for that. Half done. Practice. Finally, something practical. Question. What can be said about the competence of the proof procedures of common law systems to arrive at the factually correct verdicts? Bueno, ¿qué es lo que podríamos decir acerca de la competencia de los procedimientos de evidencia de los sistemas de ley común? Cómo es que llegamos a veredictos que sean prácticamente correctos, ¿no? Basados en la competencia de esta justicia. And what can we say about the competence of civil law procedures? Y acerca también de la competencia no solo de la ley común, sino también de la ley, de los procedimientos de la ley civil. Okay. The more I think about this, the more I think that contrast is an oversimplification for reasons that will become obvious this morning document. Me parece que este contraste es considerablemente reduccionista. Sometimes I hear it said, mi amigo Michele Tarufo dice, con frequenza, common law procedures are obviously epistemologically inadequate. Our procedures are obviously better. Por ejemplo, hay quien ha dicho que los procedimientos de
ley así común, general, son inadecuados epistemológicamente, ¿no? Y los procedimientos de la ley civil son obviamente más adecuados, mejores. I disagree. But it's not because I think common law procedures are obviously better. It's because I think the issues are a great deal more complicated. Too complicated for any such simple comparison. Ahora ella no está de acuerdo, pero no es porque crea que los procedimientos del derecho, la ley común sean mejores, sino porque estos asuntos son demasiado complejos para un juicio comparativo específico. So I'm going to look at three very familiar arguments why common law procedures are supposed to be epistemologically bad. First is, the system is focused not on the discovery of truth, but on resolving disputes. Aquí hay 13 argumentos comunes, digamos, de por qué los procedimientos de la ley común son epistemológicamente inadecuados, ¿no? Lo primero sería que el sistema parece estar enfocado no en descubrir la verdad, sino en resolver disputas. Second is, the adversarial method is just a poor way of reaching the truth. El segundo asunto es que este método de disputa realmente es una muy mala manera para llegar a la verdad. No es la manera para llegar a la verdad. And the third is, our exclusionary rules, that's to say our rules making some relevant evidence inadmissible, pull against comprehensiveness. Por otro lado, hay reglas de exclusión, reglas que hacen, que indican la relevancia de la evidencia, que de alguna manera van en contra de que esta evidencia sea tomada comprehensivamente. I think all three arguments are vitiated by misunderstanding. Ahí me parece que los tres argumentos están viciados, ¿no? Por un montón de asuntos que, bueno, sí, que no se entienden. No se entienden bien. Do not allow my students to get hold of this book. Dice no. They should, but they shouldn't. They shouldn't. Okay, the first argument rests on a false dichotomy. El primer argumento básicamente es una dicotomía falsa. A legal system is saying either to resolve disputes or else to discover the truth. Un sistema legal, por ejemplo, es la dicotomía, que un sistema legal o debe estar enfocado en resolver disputas o debe estar enfocado en descubrir la verdad. No. What the US legal system aims to do is resolve disputes in a just way. Más bien, dice no es así esta dicotomía, sí, porque más bien el sistema legal de Estados Unidos más bien está enfocado en resolver disputas de una manera sustanciosa, de una manera justa. That's exactly why I read you Federal Rule 103, whatever it was, yes. You really? That's why I read that Federal Rule, which says precisely that. Sí, esto de hecho lo está extrayendo esto es una ley federal, es una ley de procedimientos federales. What does that mean? Does it mean resolve disputes and discover the truth? No, that's not what it means. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que vamos a resolver las disputas y descubrir la verdad? No es lo que quiere decir. To understand why, you have to understand what's wrong with the second part. Pero para ver por qué tenemos que ver qué es lo en qué se equivoca el segundo argumento. No question, a common law trial is nothing like a scientific investigation. It's nothing like historical research. For that matter, it's nothing like legal research. Primero que nada, digamos, un juicio en los procedimientos de la ley común realmente no tiene nada que ver con una investigación científica, histórica, es más, no tiene nada que ver ni siquiera con una investigación jurídica. If it were a search for truth, the way it goes about it would be unbelievably inefficient. Porque si fuera así, entonces esto de encontrar la verdad, pues, o sea, si este fuera su enfoque, pues sería tremendamente ineficiente. But as the Supreme Court said in a case called Tehan in 1966, the basic purpose of the trial is to determine the truth. And what that means is arriving at a conclusion about the facts in a legally correct way. That's not the same as seeking the truth. And a fortiori, it's not the same as discovering the truth. Entonces, bueno, pero como
una corte en los Estados Unidos dice, en este caso, en 1966, que el propósito básico de un juicio es determinar la verdad. Y esto quiere decir que se va a llegar a conclusiones acerca de los hechos de una manera que sea correcta legalmente hablando. Y esto definitivamente no es lo mismo que una indagación ni un descubrimiento, ¿no? De qué es la verdad. This is not an expression of any kind of legal formalism, it's just an account of what determine means. Ahora, esto no es un formalismo legal, simplemente es una descripción de lo que quiere decir esto de determinar la verdad. What a common law fact finder, that's normally a jury, is asked to do, is not to decide whether Smith murdered Robinson. It's to decide whether the proposition that Smith murdered Robinson has been established to the required degree by the evidence presented. Ahora, digamos, esta determinación de la verdad en la ley común se puede definir así, formalmente, digamos, no es decidir, por ejemplo, que Smith mató a Robinson, sino más bien si la proposición de que ese mató a R ha sido establecida con el grado suficiente de evidencia. It's an epistemological task. En otras palabras, pues este es un asunto epistemológico. This is vividly illustrated by the trial and the acquittal of a young woman called Casey Anthony. This was a case you couldn't escape in Florida. It was on every news station, in every newspaper, on every radio station, every day. Ahora, dice este caso, o lo que está hablando, disculpen, se ilustra mucho en este caso que fue muy famosa en Florida, el de Casey Anthony. Casey Anthony was accused of murdering her 2-year-old daughter. Se le acusa a ella se le había acusado de asesinar a su hija de 2 años. What was clear was the child was dead. The death was not natural. Lo que The sí, mother was not devastated. estos eran los hechos. La niña estaba muerta, la muerte no había sido natural, la madre no estaba devastada por este hecho. She was seen dancing in a nightclub shortly after the death of her daughter. Por ejemplo, se la había visto bailando en una discoteca, un poquito después de However, la muerte. the evidence that the prosecution produced against her was unbelievably weak. It was really badly done. Sin embargo, la evidencia que se produjo en su contra era increíblemente mala, increíblemente débil. And the jury said, probably with this expression, not guilty. El jurado se vio forzado a estar en contra de sus propias convicciones, a decir no es culpable. They did their job. They did exactly what they were asked to do. They did it correctly. Ellos hicieron bien su trabajo, hicieron lo que se les pidió. I'm afraid that they received death threats from the general public, which was very angry. But the fault was with the prosecution, not with the jury. Ahora, sí, por la gente del jurado que inclusive recibió amenazas de muerte, ¿no? de la población en general, porque parecía que han hecho mal su trabajo, pero no, ellos no hicieron mal su trabajo. Quien hizo mal su trabajo fue el abogado acusador, la parte acusadora. So the rationale for our kind of procedure is not that hot and partisan debate is the way to investigate this first of all. It's that even though nobody involved in a trial is directly seeking the truth, each of them directly, zealously pursuing their own ends will result often enough in the truth coming out. That's the rationale. Ahora, la idea de que, digamos, el debate partidista, ¿no? es la forma de investigar, a lo que nos lleva, ¿no? Es que aunque nadie esté involucrado, digamos, directamente como parte en el juicio, a lo que va a llevar es que cada quien va a perseguir o va a intentar
llegar a un fin que va a perseguir fanáticamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a resultar de esto? Dice algo así como la mano invisible de Adam Smith, como si la verdad saliera de un comercio de debate. Okay, right. This is the invisible hand theory. I don't know if you can read the caption of the cartoon, but one sock puppet is saying to the other sock puppet, I believe there's an unseen hand behind everything we do. Ahora, la teoría de la mano invisible es algo así como que ilustra esa caricatura, ¿no? Un calcetín le dice a otro. Yo creo que hay una mano invisible detrás de todo lo que hacemos. True. The idea is trial is one stage of a long process. Before trial, the police will have investigated, perhaps the forensic scientists. The prosecution and the defense will have marshaled their evidence and anticipated the evidence the other side would produce. La idea es que un juicio realmente es un proceso muy largo, ¿no? Porque antes del juicio pues, la policía tuvo que haber investigado, tiene que haber científicos forenses involucrados, por ejemplo. Y por otro lado, después las partes defensoras y que acusa y defiende, pues también ellos tienen que juntar su evidencia, tienen que anticipar cuál es la evidencia que la otra parte va a presentar. And then at trial, the attorneys for each side make the strongest case they can, try to poke holes, reveal weaknesses in the other side's evidence. En el juicio, pues, los abogados de cada parte van a intentar demostrar que el caso contrario es débil, ¿no? Que no tiene las mismas bases que el suyo. The judge ensures the legal rules are followed. The jury determines whether the party with the burden of proof has met the standard. El juez entonces pues, simplemente se va a asegurar de que las leyes, los procedimientos legales se sigan, y el jurado pues, va a determinar cuál de los lados o cuál de los lados ha preparado mejor sus pruebas, ¿no? O cuál de los lados realmente tiene mejor grado, ¿no? No es cuál tiene mejor prueba, es si la parte con la carga de prueba tenido éxito llegar hasta el estándar de prueba. The other side doesn't have to do anything if the side with the burden of proof doesn't do its job. In a criminal case, it's reasonable doubt. Sí, es más bien si la parte que se está evaluando ha llegado al estándar, o más bien al estándar de prueba. Por ejemplo, en la escalera, en un caso criminal, sería la misma razonable. It's very important that the other side doesn't have to do anything. Usually does, but it doesn't have to. Okay. Given the inevitable constraints of time and resources, I think this is a reasonable way of arriving often enough at factually correct limits. Bueno, dadas las restricciones de tiempo y recursos, pues parece una manera bastante razonable para llegar a veredictos fácticamente correctos. Now we get to the third argument. Exclusionary rules hinder the emergence of truth. Viene el tercer argumento de que las reglas que excluyen inevitablemente estorban, impiden la emergencia. To say evidence is inadmissible means the jury may not hear it. Cuando se dice que la evidencia no es admisible, quiere decir que el jurado no la puede escuchar. Sí. No puede escuchar. And if it hears it anyway and is told that was inadmissible, it is then instructed, forget that. Si se reglamenta inadmisible la evidencia, entonces le instruye al jurado que olviden esa evidencia. Some rules, I think, clearly are, as you might say, contra-epistemological. Rule 407, for example, makes evidence of subsequent repair inadmissible. Algunas reglas pues, no parecen tener mucho sentido epistemológico. O sea, por ejemplo, la regla federal 407, por ejemplo, hace que, por ejemplo, no se pueda admitir evidencia cuando hubo una reparación subsiguiente al caso. If
I break my leg on the broken steps to my apartment, and you, my landlord, subsequently fix the steps, I cannot introduce evidence that you fixed the steps to show that you accept responsibility. Pues, por ejemplo, el ejemplo que da, digamos que se rompe la pierna en las escaleras que llegan a su departamento, entonces después el dueño del departamento arregla esas escaleras, el que haya arreglado las escaleras ya no va a servir como evidencia. Spousal privilege is contrary epistemological. A spouse cannot be compelled to give evidence against the other spouse. A rule which, as Bentham said, allows a man to commit any kind of wickedness with the assistance of his wife. Otra regla que sí es contraepistemológica, por ejemplo, es el de los privilegios de la pareja, en donde lo que dice la regla es que no se le puede obligar a alguien a testificar contra su pareja. Entonces esto se presta a la complicidad, ¿no?, entre parejas. Such rules can only be justified if the other values they protect outweigh hindering the emergence of truth. Entonces se pueden justificar tan solo si la otra, the other part, ¿sí? Only if the other values they protect. Okay, look, you want people to fix bad stairs. You want there to be trust between husband and wife. If that's more important than getting to the truth, then okay. Hay valores que están por encima del valor de la verdad, que a veces toman como un criterio al procedimiento más importante. Por ejemplo, los privilegios de pareja. I'm saying nothing about whether they do or they don't. That's okay. No question. Other exclusionary rules are actually intended to help the emergence of truth. For example, the rule against hearsay evidence, in which we take pride and civil law systems say, wow. Hay otras reglas de exclusión que se supone que deberían y permitir, ¿no?, que emerja la verdad o fomentar que se emerja la verdad. Por ejemplo, la regla contra evidencia de oídas, ¿no?, de chisme. So the idea is, no witness can testify as to what some other person said, unless that other person can be brought to court and cross-examined. En otras palabras, ningún testigo puede testificar acerca, en contra de lo que dijo otro, a menos de que a ese otro también se le llame como testigo. And again, there's a rule requiring that expert evidence be reliable. Obviously, probative. El tercer punto aquí sí es epistemológico, porque hay una regla que requiere que la evidencia que proviene de los expertos pues sea relevante. Fiable. Fiable y irrelevant. The idea being, if we had all the time and all the resources in the world, yes, let it all in, thrash it out. But we don't. So it's better not to waste time with the misleading or the unreliable. Entonces, si tuviéramos todo el tiempo y recursos del mundo, pues lo mejor sería entonces escuchar toda la evidencia, ¿no? Pero pues, como no tenemos tales recursos, es mejor entonces determinar qué es evidencia relevante y cuál no. However, there's always a however. Sin Story embargo, of my life. La historia de mi vida. Sin embargo. This doesn't show the specific exclusionary rules of any particular common law system really do conduce to factual truth evidence. Let alone as they operate in practice, they do this as well as we do. Which I believe there's ample reason to doubt the US system does. ahora, sin embargo, esto no demuestra que digamos, las leyes procedimentales acerca de la exclusión de evidencias nos van a llevar hacia un veredicto verdadero, ¿no? O sea, no nos van a llevar necesariamente hacia un veredicto verdadero. Como operan en la práctica, pues solo podemos esperar que lo hagan,
pero desgraciadamente, dice, ella teme, hay muchas razones para creer que el régimen general de Estados Unidos For example, no lo hace. does the rule about reliable expert testimony, as interpreted by the Supreme Court, Gallup, which by the way has had its influence in Mexico, really enable courts to weed out unreliable expert testimony efficiently? I doubt it. Por ejemplo, la regla federal 702, como es interpretada por la Suprema Corte en ya la trilogía de Aubert, que tiene cierta influencia en México, se pregunta si realmente le permite a las Cortes efectivamente descartar, ¿no?, los testimonios expertos que no sean relevantes. Después, más que 20 años de interpretación de los conceptos de pertinencia, fiabilidad, hay más confusión, no menos. Does anybody really think all those exceptions to the hearsay rule, identified forms of hearsay, it's all right for the fact finder to hear? I don't believe so. They're mostly historical axioms. Dice, ¿será que todas estas excepciones a la regla de oídas realmente nos puedan ayudar a identificar las maneras más relevantes o más relevantes del testimonio de oídas? O sea, ella cree que no. Ella cree que no, cree que estos son problemas chistosos. Fiables. It's far from obvious the answer to all those questions would be yes. I love this notice. Okay. Si la puerta no abre, no entres. Moreover, the invisible hand rationale seems to require roughly equal resources on both sides. And moreover, a strongly adversarial culture, and the culture of US law is adversarial to the point of being carnivorous, encourages attorneys to use the very same skills that might help get the truth, to conceal the truth. Esta, digamos, racionalidad de la mano invisible, primero parecería necesitar exigir que ambos recursos, digamos, ambas partes tengan los mismos recursos, ¿no? Esto es raro. Y por otro lado, fomenta esta cultura legal de la disputa que resulta carnívora, dice, resulta predadora. A veces los recursos que uno tiene para demostrar la fiabilidad de la evidencia también se pueden usar, ¿no? O sea, los recursos que tienes para demostrar, para soportar tu evidencia, los puedes usar en contra del otro. I think I'm going to skip this one. When we look at the system as a whole, what you notice primarily is the many ways we avoid going to trial. That is to say, the heavy reliance on plea bargaining in criminal trials. Go ahead. Por ejemplo, cuando vemos la manera en la que este sistema legal, que ya está muy cargado, todo el tiempo está intentando evitar que se llegue a corte, está intentando hacer negociaciones previas entre las partes, muchos recursos para evitar que el caso llegue a la corte. While I was writing this paper, there was an article in the Wall Street Journal describing misdemeanor drug trials in Miami. The average time it takes to complete a misdemeanor drug trial is 3 minutes. Entonces, en el Wall Street Journal leí un artículo que describía cuánto se tarda, por ejemplo, en emitir el sistema legal de Florida una resolución acerca de casos de uso de drogas. El uso de drogas, y el tiempo que se tardaría, el tiempo real que se tardaría son 3 minutos en llegar a la resolución. No thrashing out of evidence ever happens. And of course you have to wonder how well can the average overworked
attorney predict what the result would have been if there had been a trial. Uno también se tiene que especular acerca de lo que el, digamos, sobrecargado de trabajo, el abogado normal que está sobrecargado de trabajo, llega a pensar acerca de, o predecir de qué es lo que hubiera pasado si el caso hubiera llegado a la corte. I don't know if you can read the caption on the cartoon. Before considering a plea bargain, the attorney is saying, my client needs to know if we're talking human years or dog years. Y bueno, la caricatura dice, antes de considerar de cualquier negociación previa, mi cliente tiene que saber si estás hablando acerca de años humanos o años de perro. Of course, settlement in civil cases has the same effect. It preempts the thrashing out of evidence at trial, and so it can also hinder epistemology. Por ejemplo, digamos, no resolución, pero cuando se alcanza un acuerdo en los casos civiles, este también es preempts or thrashing out. It prevents Okay. the scrutiny of evidence you would get if you went to trial. Sí, esto va a prevenir entonces sí, un escrutinio de la evidencia que sí se hubiera hecho si hubiera llegado a la corte. Y por lo tanto, pues hay un problema epistemológico. And sometimes there are sometimes cases where we can't know what the truth is. There really are. DES, diethylstilbestrol, was a medicine given to prevent miscarriages in women who were susceptible to. It seemed to be a very good drug. It worked. It prevented miscarriage. Entonces, a veces no sabemos qué es lo que hubiera pasado, ¿no? si se considera la evidencia. Porque, por ejemplo, una compañía que usa esta medicina, se llama DES, que se elaboró, se diseñó para prevenir abortos. Muy efectivo, pero desafortunadamente, 20 años después, hay problemas con las niñas y los niños de estas madres. Girls began to get reproductive cancers, and the boys were sometimes sterile. Entonces, fue muy efectivo para prevenir abortos, ¿no? De embarazo de alto riesgo, pero cuando 20 años después se vio que los niños cuyas madres habían tomado esto durante la gestación, pero las niñas tienen casos de cáncer de los órganos reproductivos y los niños, muchos de ellos resultaron infértiles. Nobody remembers which company made the particular pill that they did 20 years ago. There is no way to determine this. Ahora, como esto era un medicamento genérico, pues nadie recuerda exactamente cuál es la compañía a la que le compraron la pastilla que se tomaron hace 20 años. And today we have a similar problem with mesothelioma caused by exposure to asbestos, because there is no threshold dose, so there's no way to know which of several exposures cause the disease. También tenemos este problema con cánceres causados por asbestos, porque no tenemos un criterio de qué tanta exposición de asbestos es lo que te va a causar o no cáncer. So it's no wonder, if you look at it from the outside, it often seems as if the US system is moving towards purely pragmatic dispute resolution, governed purely by cost considerations. You know, just settle it. It's cheaper to settle than to fight. Así que parece muy problemático el asunto legal en general. Entonces, el sistema legal estadounidense tiende y está tendiendo cada vez más a este tipo de resoluciones previas a que lleguen a juicio. Y su criterio principal es que cuando llegan a juicio los casos, los recursos que se utilizan son demasiados, sobre todo recursos económicos. Entonces, se está convirtiendo en un sistema que está evitando las cortes, ¿no? en la medida de lo posible, con un criterio económico. In short, there is a theoretical justification which in practice doesn't seem to apply very well. Hay una justificación teórica, pero que no aplica en la práctica. Old English proverb, there are more ways of killing a cat than drowning it in butter.
Es un proverbio antiguo inglés. Sí. Hay más maneras de matar a un gato que ahogarlo en mantequilla. There are more ways of trying to arrive at just determinations than the American way. Just like the several routes from my house to the airport, all with their advantages, all with disadvantages. Pues que hay muchas formas de intentar llegar a una determinación justa que digamos que la manera americana de hacerlo, la manera estadounidense de hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas rutas de su casa al aeropuerto, las tienen ventajas o desventajas. I don't think either common law procedures or civil law procedures are inherently suited to this task. Not like trial by ordeal, for example, which in my opinion really was judicial theatre. Y tampoco los procedimientos de la ley común o la ley civil no quiere decir que estén inherentemente incapaces de tratar estos asuntos, ¿no? Which does better is an enormously complex question, which depends on the details of how a particular system works. Pero ¿cuál de estas formas sería la mejor? Pues es una pregunta muy compleja, depende de consideraciones abstractas, ¿no? Acerca de los detalles de cada sistema particular. I'm going to stick my neck out this far. I very much doubt a civil law trial looks much more like scientific work than a common law trial does. Dice, bueno, va a ser ahorita una sesión arriesgada. Sería duda que un juicio de ley civil se parezca mucho más a un trabajo científico o una investigación histórica. And I assume that, like a common law trial, a civil law trial is of course subject to constraints of time and resources. It doesn't go on forever, indefinitely, waiting for more evidence. Yeah. Pues también presupone que un juicio de ley común está, realmente pues sí tiene restricciones de tiempo y recursos, no puede continuar indefinidamente, no puede esperar eternamente a que llegue más y más evidencia. Except apparently in France, I assume it's subject to standards of proof. Excepto aparentemente en Francia, que sujeta a estándares de evidencia. So that the task of the civil law judge is a lot like the task of a common law jury. Does the evidence measure up to the standard? Así que lo que tiene la meta de un juez de ley civil se parece bastante a lo que tiene que hacer un jurado en la ley común, y es la evidencia alcanza el estándar. Actually, it's una tarea, no. It's a task, not the task. Yes. Bueno, es una de las tareas. Even though they go about it differently. Y aunque tengan divergencia en cómo proceden, es una de sus tareas. But here's a question I often hear at conferences in civil law countries. Look, in our system, the judge has to provide a written evaluation of the evidence. In your system, the jury doesn't have to do anything of the kind. Dicen, en otros sistemas legales, no en el norteamericano, en otros sistemas legales, el juez es el que tiene que determinar por escrito la fiabilidad y relevancia de la evidencia. En el sistema legal estadounidense, el jurado no tiene que elaborar ningún documento de estilo. And I reply, well, yes, but in our system, a juror has to get an agreement with 11 other people. That's a discipline. Ahora, el asunto es también que en el sistema legal norteamericano, un jurado pues tiene que estar de acuerdo con otras 11 personas. Entonces, eso requiere un procedimiento en sí mismo. I don't know which is the better discipline. I don't think anybody does. No quién puede ser el mejor procedimiento, ¿no? Nadie sabe cuál es el mejor. Another old proverb, the devil is in the details. That devil's come about the details. I got my first glimmering about what the details might look like, how overwhelming it might be, with an article in the Wall Street Journal while I was writing this.
como el proverbio dice, ya no están los detalles, dice, y su primera acercamiento, ¿no? Acerca de qué tan complicados son los detalles de estos sistemas, lo pudo vislumbrar en un artículo del Wall Street Journal. The title? Mexico's Rule of Law Crisis. Whoa! El título de este artículo era la regla en México, o las reglas en México acerca de la crisis legal. No. It's otra estructura. Quiere decir que hay crisis en México acerca de the rule of law. Lo que quiere decir un sistema muy deseable en la que no importa quién es, la ley aplica a todos. That's what the rule of law means. The law applies to everybody. See? Sí, la crisis acerca de la Yes. sí, disculpen. Okay. Otra interpretación. Lo que quiere decir esto es más bien la crisis acerca de la universalidad de la ley o la impunidad. This article was urging the remaining states should hurry up and adopt the 2008 reforms, moving to a more adversarial system. Entonces lo que pues argumenta es que hay varios estados que no han adoptado un sistema verbal, ¿no? En sus procedimientos, y se pide, se instancia a esos estados que no han adaptado que se adapten, ¿no? Estas son reformas del 2008. This led to Professor Hark's Mexican legal research crisis. Entonces, el profesor Hawks que hasta una investigación acerca de la crisis de la ley en México. But I had a crisis. How do I investigate Mexican law? Dice, bueno, ¿cómo voy a hacer investigación sobre la ley mexicana? Okay. Most states apparently are still in transition. All must completely change by next year, the middle of next year. Entonces, todos los estados están en transición a este sistema verbal adversarial. Para el 2016 todos los estados ya deben haber adoptado este Old system. The investigative authority, Ministerio Público, carried out the investigative or inquisitorial stage. That determination was made during the investigation without the opportunity for the defense to challenge or to cross-examine the witnesses. The system promoted the use of low-quality information upon which the judge decides the case, since the prosecutor was the one who decided the value of the evidence and what evidence should come before the judge. Entonces, el Ministerio Público es el que estaba a cargo de la etapa de la investigación, ¿no? De la etapa de la investigación de la evidencia, ¿no? Entonces, la determinación. Entonces, durante esta investigación, la defensa, la parte defensora, no podía realmente, no podía dudar, no podía retar esta recopilación de evidencia, ¿no? De ninguna manera. Este sistema entonces se promovía que se utilizara información de baja calidad, acerca de la cual el juez decidiría cuál sirve como evidencia y cuál no. Y esto sucedía porque la parte del Ministerio Público es la que había previamente más bien decidido cuál era la evidencia que se le iba a presentar al juez o no. Bueno, el punto es que no se le consultaba a la parte defensora más acerca de la relevancia de la evidencia. If the judge decided, okay, there is a case, I will proceed, the defense had 72 hours to provide evidence, which the judge might consider. Después de esto, la defensa solo tiene 72 horas para proveer evidencia que el juez podría considerar. And at the juicio, which would ordinarily be translated
trial, but really, the parties could make oral presentations and give closing arguments, but the judge was never present. Entonces, en el juicio, la palabra trial no tiene la connotación de juicio. La palabra juicio en el sistema legal en castellano sí tendría. Las partes dan una presentación oral, dan sus argumentos, pero pues el juez no tiene que estar presente durante el juicio. New system, yeah. Boosts the role of the public defender to match that of the public prosecutor, and trials must be publica y contradictoria. Entonces se propone este sistema. Primero, se le va a permitir a la parte defensora que produzca una evidencia con la igual relevancia que la de la parte del ministerio público. Y aparte que los juicios debían ser públicos y contradictorios, que hubiera disputa. En inglés la palabra party quiere decir ambos, parte y fiesta. I also learned the change is constitutional, it's not just in criminal procedure, and imposes enormous challenges for legal education. Nobody is ready. Ahora, lo que ha descubierto es que los cambios que se requieren son constitucionales y no solamente acerca de los procedimientos de leyes criminales, penales, perdón. Y esto es un reto considerable, ¿no? Para la pedagogía, la educación de derecho. Our students are trained from day one to be adversarial, but nobody in Mexico was so trained until now. Por ejemplo, en el sistema estadounidense, pues desde el primer día se le entrenan a los estudiantes de derecho en el sistema adversarial. En México nadie está preparado para ese sistema. Chile apparently made a similar shift between 2000 and 2005, but that was smoother because the basis of Chilean law was German and not French, and German law was always more adversarial. Entonces Chile hizo esta transición entre 2000 y 2005. Parece que les fue mejor en la transición y tiene que ver con que están más influenciados por el sistema alemán, que es aún más adversarial que el sistema francés. No, I know más. Okay. I began thinking, what would be involved in comparing the epistemological efficiency of the Chilean system and the German, or the US and the Canadian? Forget civil law versus common law. Oh my God, I thought a fuse was about to blow in my brain. Nada más cuando empezó a considerar qué es lo que todo lo que tendría que estar involucrado, ¿no? en contrastar un sistema legal, digamos, chileno con uno alemán o el estadounidense con el canadiense, es muchísimo más complicado, ¿no? que incluso que contrastar lo que había estado haciendo el sistema de derecho digamos, normal y contra un sistema civil, ¿no? Entonces dice, ya es demasiado, es una sobrecarga, ¿no? O sea, hacer este contraste es mucho. So I decided to let a character from Shakespeare have the last word. This is a character from Much Ado About Nothing, Constable Dogberry, which is the name is already a joke. If you don't know all the details, comparisons are odorous. He means comparisons are odious. Entonces, esto lo extrae de esta obra de Shakespeare, Much Ado About Nothing. El personaje dice, si uno no considera todos los detalles, entonces las comparaciones son odiosas. Finalmente, muchísimas gracias por